no existe registro de visitas en el penal de Barbadillo, ni de Lilia Paredes, ni de sus hijos, por lo que no hubo despedida física entre ellos. Ella llegó hoy día al país de México, en donde su presidente se pronunció esta mañana respecto al asilo. Él anunció que existe la probabilidad de hacer un cambio en la Constitución en el cual se establece que los asilados políticos, se les niega la posibilidad de realizar declaraciones de carácter político, valga la redundancia. Sin embargo, él está pidiendo un cambio en la Constitución. Las relaciones en nuestro país y México se han tornado tensas en las últimas horas, no solo por la constante injerencia de López Obrador respecto a lo que sucede en nuestro país, sino también por este asilo que ha sido entregado a la familia del expresidente Pedro Castillo. Ayer la canciller se pronunció, le pidió al embajador de México en nuestro país que dejara nuestro territorio, y es justamente él quien acompañó en todo momento a la señora Lilia Paredes y a sus hijos en esta travesía hacia México. Todos los detalles de estos primeros minutos de México, de Lilia Paredes en México, en una nota de Alonso Dávila. Pero me dicen que antes vamos a realizar una entrevista con el periodista Héctor Zamarrón. Él es conductor del noticiero del Grupo Milenio. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Vicky. Encantados de poder estar aquí en tu programa. ¿Cómo han tomado ustedes, los mexicanos, la decisión del gobierno de su país de otorgar este asilo a la señora Lilia Paredes? Entendemos que resulta un poco complicado de explicar en Perú el hecho de que México le otorgue asilo a una persona que está siendo perseguida judicialmente, pero en México tenemos una larga tradición de asilo político a lo largo de todo el siglo pasado, en fin, y realmente más allá de partidos sí hay una simpatía por la figura del asilo. Entonces, cuando se supo que el gobierno mexicano había albergado primero en su embajada y después recibido esta mañana a la esposa de Pedro Castillo, pues en general creo que ha sido bien aceptada esta decisión, no así las consecuencias de la misma, ¿no? Nosotros tenemos en pantalla algunas portadas de los periódicos mexicanos de cómo han reportado esta noticia. Por ejemplo, el periódico Excelsior dice: Perú expulsa al embajador de México, que es algo que ocurrió la tarde de ayer. La Jornada: rescata México a la familia de Castillo, y pone la fotografía justamente de la familia del presidente en pantalla. Yes. Digamos, ¿se sabe dónde van a vivir? ¿Se sabe dónde se encuentra ahora hospedada la señora Lilia y sus hijos? Aún están en eso. Hasta hace unas horas se encontraban en las instalaciones de la embajada y de la Cancillería, en el Instituto Nacional de Migración, donde su director, Francisco Garduño, les otorgó ya la cédula que los acredita como asilados en México, tanto a la esposa Lilia como a los hijos, a Arnold y Alondra. Eso ocurrió pues esta misma tarde. Ellos llegaron, ustedes ya saben y acaban de presentar, poco después de las 6 horas de tiempo local aquí a la Terminal 2 del aeropuerto capitalino. Fueron recibidos por el vicecanciller, es el director general para América del Sur, Martín Borrego, quien acudió a recibirlos al aeropuerto y llevarlos a las instalaciones de Relaciones Exteriores. Todavía no hay información. De hecho, lo que estamos esperando en unos minutos, probablemente se concrete en el curso de 1 o 2 horas, es la llegada del embajador Pablo Monroy Conesa, quien pues fue expulsado literalmente, ¿no?, de Perú. Así que eso es lo que estamos por esperar. Yo quiero compartir con los televidentes, tenemos un tuit también del Instituto Nacional de Migración de México, que publicó justamente las fotografías de cómo el comisionado les entregaba los documentos migratorios a la esposa y a los 2 hijos del presidente Pedro Castillo. Lo tenemos en imágenes, ahí podemos ver. Justamente esos son los momentos en los que se les entrega este documento para que les da, digamos,
la posibilidad de estar en México de manera acorde, siguiendo todas las reglamentaciones de ley. Aparecen imágenes la señora Lilia y sus dos hijos, ¿no? Arnold y Alondra. Ahí aparece la menor, la niña de 9 años. Y junto con Francisco Garduño, que es el comisionado. La verdad, hay una apreciación dividida en México de lo que está pasando, porque hay diarios como el diario Reforma, que es un diario que se ha caracterizado por ser muy opositor y muy crítico al gobierno de López Obrador, pues acusa al gobierno de provocar la crisis, mientras que La Jornada, que es un diario que simpatiza mucho más, pues celebra lo que llama rescate de la familia de Pedro Castillo. También las principales figuras del gobierno local, léase por ejemplo Rafael Barajas, que es un caricaturista que dirige el Instituto de Formación de Cuadros del partido oficial Morena y es muy cercano al presidente, es muy duro en contra de Dina Boluarte, la acusa de golpista, en fin. Hay otros funcionarios también como Genaro Villamil, que dirige el Sistema Público de Radiodifusión, toda la televisión y la radio oficial, también criticando muy duramente al actual gobierno peruano y celebrando las medidas tomadas por el observador. Del lado contrario, tenemos a senadores de oposición. Aquí en México el Senado es el que tiene la última palabra en materia de política exterior, que están criticando las acciones que ha tomado el gobierno, están cuestionando incluso, por ejemplo, que hayan nombrado... Y sobre ese punto queremos ahondar, pero te invito antes, Héctor, y a todos nuestros televidentes a ver la nota de Alonso Dávila, que nos relata las primeras horas de Lilia Paredes en el país de México. Esta es la primera fotografía de la ex primera dama Lilia Paredes y sus hijos en tierras mexicanas. Luce un abrigo gris y una pañoleta en el cuello. Posa a media sonrisa durante sus primeros minutos en el país que le brindó las puertas para asilarla políticamente. En otra instantánea se aprecia a la ex familia presidencial siendo recibida por Martín Borrego, director para América del Sur de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. Lilia Paredes abordó en Lima el avión de Aeroméxico a la 1:40 de la mañana de este miércoles. Minutos antes fue registrada en el área de embarque del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ella, acompañada en todo momento de esta mujer de vestido azul y blanco, quien horas antes salió de la embajada llevando en sus manos una bandera mexicana. En estos largos minutos antes de abordar, la ex familia presidencial estuvo en todo momento resguardada por seguridad del aeropuerto. Incluso se le ve al embajador mexicano, Pablo Monroy, cargar a la menor hija de Pedro Castillo para llevarla directamente al avión. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Esposa de ladrón! Tras más de 6 horas de viaje, Paredes llegó al aeropuerto de la Ciudad de México junto a sus hijos. Según testigos, ninguno pasó por registro de migraciones como los demás pasajeros, pero sí fueron trasladados a un ambiente en el tercer piso del recinto para evitar a los periodistas que la esperaban en el Aeropuerto Internacional de México. El intento de que no se entere la gente que estamos aquí cubriendo los medios en qué momento habría llegado el vuelo para evitar las aglomeraciones y también la incomodidad hacia la exesposa del presidente de Perú. Atrás quedó la imagen de la ex primera dama en nuestro país, quien tuvo pocas apariciones públicas con los periodistas, que cada vez que salía solo era para atacar a la prensa al mismo estilo de su esposo, Pedro Castillo. La gente está mal informada, la prensa informa mal. Lilia Paredes es una mujer chotana de 49 años, una profesora de primaria
quien dejó el campo para trasladarse a Palacio de Gobierno. Esta tranquilidad que ustedes ven acá, la tranquilidad, nuestro lugar es muy agradable, limpio. Esa tranquilidad de la que hablaba Paredes ya no existe más. La ex primera dama ha dejado a Pedro Castillo recluido en un penal y ha dejado su tierra para asilarse en territorio mexicano, huyendo de la justicia. México, una vez que ha asilado a la persona y esta persona ha salido de su embajada y está en México, el gobierno se encuentra obligado a darle mantenimiento, a que tenga una vida normal, con cubra sus necesidades, inclusive señalar a los tratados a darle a los hijos educación, pues envolver la familia en México como si fuera en la práctica una persona mexicana. La esposa del expresidente Castillo pasará sus próximos días en México, pero tiene una sola limitación: no hacer ni hablar de política. Ella no puede hacer ninguna actividad de carácter político, no puede ponerse en México a criticar al gobierno peruano. Está prohibido por la legislación internacional, por la Convención de Caracas y por la legislación nacional. Y es que la norma mexicana es clara. La Constitución de ese país señala en su artículo 33 que ningún extranjero, asilado o no, podrá de ninguna manera inmiscuirse en asuntos políticos. Sin embargo, y coincidentemente con la llegada de Paredes a México, Manuel López Obrador desea cambiar esa norma. Y vamos a buscar reformar o reglamentar el artículo 33 de nuestra Constitución. ¿Qué es lo que pretende López Obrador al tratar de modificar este artículo 33? Me parece que facilitarle a Lilia Paredes y otros la posibilidad de declarar, opinar, expresarse políticamente sobre el Perú con tranquilidad y sin ningún riesgo, ¿no?, por parte de autoridades judiciales o políticas mexicanas, con relación evidentemente a lo que ha venido ocurriendo en el país. Es generarle una tribuna o una plataforma, ¿no?, blindada a Lilia Paredes y otros para hacer una defensa en clave victimista del golpista Pedro Castillo. Tal parece que la intención sería darle voz a Lilia Paredes en tierra azteca, para que desde ahí pueda abogar por su esposo, mientras las investigaciones contra ella, Pedro Castillo y gran parte de su entorno familiar continúan en marcha en nuestro país. Ha hecho bien la Cancillería en señalar o subrayar de que se reserva el derecho de solicitar, ¿no?, una eventual extradición, habida cuenta de que la señora Lilia Paredes está comprendida en investigaciones fiscales. Entonces, creo que ha sido un buen hincapié de parte de Relaciones Exteriores del Perú. La Cancillería peruana, tal como lo mencionó el último martes, tiene la esperanza que si existe una solicitud de extradición contra Paredes, el gobierno de López Obrador colabore. Y vamos a defender siempre el derecho de asilo. El ex canciller Eduardo Ferrero considera que sucederá todo lo contrario. Yo interpreto que al final el asilo es completo. Mientras esté asilada, creo que sería muy difícil, casi imposible, que México acepte la extradición. Por su parte, el analista político Iván García sostiene que mientras López Obrador continúe en el poder, las probabilidades de una extradición son nulas. Con AMLO diría que es casi imposible. Mientras AMLO sea presidente de México, la posibilidad de una extradición es igual a cero. Esa es la verdad. Esta es la situación actual de la ex primera dama Lilia Paredes. Tiene menos de 24 horas en territorio mexicano. Está acompañada de sus hijos y tiene la protección del gobierno de Manuel López Obrador, quien sigue reconociendo a Castillo como presidente del Perú y dedica casi la mitad de sus mañaneras para hablar y criticar a nuestro país.
Héctor, ¿cómo han tomado en su país estas declaraciones del presidente que habla de reformar este artículo de la Constitución? ¿Para ustedes esta reforma tiene nombre propio, tiene el nombre de Lilia Paredes? No, entendemos el contexto que se puede leer así, pero más bien tiene que ver con el uso que se le ha dado a ese artículo en ocasiones previas de manera absurda. Por ejemplo, haber expulsado al cantante Manu Chao por expresar algunas opiniones políticas. La tradición mexicana es muy abierta. De hecho, colaboradores, por ejemplo, del presidente o del gobierno, hay dos españoles muy conocidos. Uno de ellos es Abraham Mendieta, otro es Catu Arconada, y participan abiertamente. Digo, Catu Arconada incluso participó en el gobierno de Bolivia como viceministro, y aquí es consejero del gabinete, en fin, de algunos integrantes del gabinete, y no hay una persecución hacia la opinión. No se lee directo como una forma de darle mayor presencia a la esposa de Pedro Castillo, sino como algo necesario. Las relaciones entre Perú y México ahorita no son las mejores, digamos. ¿Cuál es la postura de la oposición allá? El Senado está... en el Senado, los senadores de oposición están pidiendo revisar decisiones que tomó el presidente, como el dejarle a la primera secretaria Carla Tatiana la representación diplomática, que aún existe, porque el nombramiento de embajadores tiene que pasar por el Senado. Es una decisión de política exterior que solo sanciona la Cámara de Senadores. Entonces están pensando en llamar a comparecer incluso a funcionarios para que se explique todo esto, ¿no? Sí hay una fuerte discusión en el Senado al respecto. Y el tema de las referencias que él hace continuamente en estas conferencias de prensa que les brinda a ustedes por las mañanas respecto a la política nacional, ¿está en debate también en su país? Sí, ahí la opinión pública es muy clara. Por supuesto que hay una contradicción entre el presidente diciendo que respete el principio de no intervención y se abstiene de participar en donde no le gusta o no le conviene, sí se mete a opinar abiertamente pues de la crisis que está viviendo ahorita o que se ha vivido en Perú, lo que pasó en Bolivia, en fin. De hecho ha tenido las iniciativas mexicanas en materia de política exterior, no les ha ido muy bien. Ha tenido 3 candidaturas a organismos internacionales que fueron derrotadas, en las que no lo apoyaron gobiernos que él esperaba que sí lo apoyaran, como el de Brasil o el de Argentina. La política exterior mexicana sí ha recibido muchas críticas en los últimos años de este gobierno. Claro, para que la audiencia nos entienda, tenemos unas declaraciones, por favor, que podemos compartir para entender un poco más este contexto. Lo más preocupante es la actitud represiva, el sacar al ejército a reprimir al pueblo, la gente que está defendiendo sus derechos. Ojalá y pues entren en razón los de la cúpula, los que hicieron sus enjuagues arriba, de que convocamos elecciones en el 24. ¿Por qué no llaman a elecciones de inmediato y a elecciones generales? ¿Cómo entender esta defensa a Pedro Castillo? ¿Se han preguntado? Sí, bueno, eso es parte del carácter populista que tiene el gobierno de López Obrador y que pues se ve cercano a gobiernos como el que ejerció Castillo, ¿no? Un gobierno que entendemos viene pues de la parte más popular del Perú. Entonces ahí hay como estos signos de identidad que el presidente rescata y de ahí pues esta defensa a ultranza que hace de Pedro Castillo, a pesar de los errores que pudo haber cometido el presidente y que a la larga le costaron pues su remoción. Yo te agradezco mucho a Héctor Zamarrón por esta intervención desde el país de México. Vamos a seguir, me imagino, en contacto en los próximos días. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes, Vicky. Buenas noches. Y nos encontramos ahora.